Hola, buenos días hermanas y hermanos. Hoy es el Día de las Madres aquí en Estados Unidos. Yo creo que también es el Día de las Mamás en otros países también. Pues este día es un día que provoca muchas emociones, muchas memorias, muchas historias, algunas muy buenas y algunas también complicadas hasta que sean malas a veces. Algunos de nosotros hemos crecido con mamás muy amorosas, tenemos muchas buenas emociones por ellas y memorias, pero también reconocemos que hay muchos de nosotros que no podemos decir tanto de nuestras mamás. Entonces, reconocer este día en la iglesia ha sido complicado, porque es un día en el cual tenemos que sostener dos cosas, amor y dolor en nuestras manos. Esto es nuestra santa vocación siendo cristianas y cristianos, de sostener estas cosas a la vez. Pues hoy en el texto vemos una historia que se trata de una mamá de todos nosotros. La mamá es el Espíritu Santo. En el idioma griego, esto es el idioma que el Nuevo Testamento fue escrito. En el idioma griego, la palabra para espíritu es la palabra pneuma. O sea, la pneuma es una palabra femenina. Entonces podemos hablar de la espíritu como una mamá, ¿verdad? Una mamá que nos da vida, que nos nació. Pues reconocemos, por ejemplo, en las iglesias pentecostales que reconocen primero el bautismo por el Espíritu Santo y después el bautismo con el agua. Pues eso es lo que sucedió en el texto hoy, que esos gentiles fueron bautizados con el Espíritu y después con el agua. Pues eso de nacer, la mamá de eso, el Espíritu o la Espíritu, nos da de entender otra dinámica, que a veces nacemos con hermanas y hermanos que no elegimos, ¿verdad? Nosotros no podemos elegir nuestras hermanas y hermanos. Nacemos y lo que tenemos ahí es lo que tenemos. Y esto ha sido bien complicado para los personajes en el texto de hoy. Por ejemplo, Pedro, que no lo entendía. Hace algunas semanas ofrecí una palabra sobre las barreras del libro de Primero de Juan. Yo dije que barreras son muy importantes para la justicia, para poder decir lo que sí es bueno y lo que no es bueno, lo que sí nos pertenece y lo que no nos pertenece. Y yo dije que en el libro de Primero de Juan nos enseña que las barreras de Dios se caracterizan con el amor. Pues después de esta prédica escuché de algunos de ustedes que es interesante hoy en día hablar sobre las barreras porque más que nada no escuchamos lo bueno que son barreras a veces, sino lo malo. Las barreras han provocado un profundo dolor en muchas personas. ¿Te imaginas las barreras que te has enfrentado en tu vida? La barrera entre lo que tú quieres y lo que es realmente posible. En nuestra denominación ha sido una práctica
sobre cuestiones de la sexualidad, por ejemplo. Barreras que dice cuáles sexualidades son aceptables en la iglesia y cuáles no son aceptables. Qué es el buen comportamiento y qué no lo es. Entre las dos cosas es una barrera. Esa de que se caracteriza con la sexualidad, por ejemplo. Ha sido una práctica, una discusión, inclusivamente en nuestra denominación de los menonitas en Estados Unidos. Pero lo que hemos visto en nuestro texto de hoy es que hablar de barreras siempre ha sido una práctica en la iglesia, desde los primeros cristianos en el libro de Hechos. Siempre ha sido una práctica. Me recuerdo de otra en la historia que se trata de esas comunidades que se encontraron con unos misioneros que llegaron a hablar sobre el Evangelio de Jesucristo. Algunos de esos misioneros fueron menonitas de nuestra denominación, por ejemplo. Y que esos misioneros vinieron quizás con amor, quizás con buenas intenciones, pero quizás también con cierta no invitación a la inclusión o cierta a veces racismo. Es justo decirlo porque es verdad. Entonces, recordamos que, por ejemplo, cuando los menonitas misioneros invitaron a los afroamericanos también participar en la denominación, había una conferencia que dijo que no fue correcto que un afroamericano y un anglo se casaron. Fue una barrera sobre el matrimonio que hoy en día reconocemos que no es justo, no es bueno. Y es por eso que la iglesia, nosotros tenemos que volver a revisar nuestras barreras para ver si realmente son las barreras de Dios o no. El texto de hoy nos enseña que a veces las barreras de Dios nos sorprenden. Pedro, por ejemplo, dice: ¿cómo puedo no dar las aguas del bautismo a las personas a quienes Dios les está dando el bautismo con el Espíritu Santo? En su día los judíos y los gentiles no se llevaron bien, o a veces por lo menos no se relacionaron. Y pues ahí estaba Pedro, un judío, viendo que Dios les estaba dando el Espíritu a los gentiles. Para él fue demasiado complicado porque él tiene la tradición judía en cual Dios les llamó a su gente, a su pueblo, a ser los amados de Dios para construir con él el reino. Y ahora él está viendo que Dios también está eligiendo a los demás, los gentiles. Es decir, que no podamos elegir nuestros hermanos. El Espíritu, la que le dio de nacer, también le estaba dando nueva vida a la gente de allá. Esos con quienes no se llevaron bien. Las barreras de Dios no se marcaron ahí, sino fue completamente diferente. Pues eso todo es decir que las barreras en cual vivimos son puestas por Dios. A veces incluyen la gente que ya lleva mucho tiempo en la iglesia y también la gente nueva. Incluye los judíos y también los gentiles. Las barreras de Dios no son las nuestras, sino vivimos en las suyas. Y nuestra tarea
es discernir y escuchar de Dios. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Como Pedro vio el Espíritu Santo y lo siguió y dio el bautismo de aguas a los nuevos creyentes, al pesar de sus diferencias culturales. Entonces, quizás hoy en día este mensaje parece una palabra sobre los hermanos y las hermanas. Pero ¿qué tal si esta palabra hoy en día es para ti? Que Dios te está eligiendo a ti. Que Dios te quiere, te ama y te está invitando a participar en su reino. Quizás es una invitación, que tú eres amado de Dios, que estás invitado a seguir a Jesús, el que nos da la identidad a todos nosotros cristianos. No importa nada de este mundo, lo único importante es que somos sus hijas y hijos. Y que el Espíritu Santo está moviendo. No es lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios está haciendo. Y escuchen bien, quizás Dios a ti te está invitando a seguir a Jesús con todo el corazón, a pesar de todas las barreras que has enfrentado. Jesús te está invitando a seguirle a Él.